Bueno, ahora vamos a ver el siguiente ejemplo, que es diferencial de la derivada de y, o sea, diferencial de y sobre diferencial de x, igual a 4 menos x menos 2x sobre 5 y cuarta menos 5. Separando variables, paso todo lo que tiene la y para un lado y lo que tiene x para otro lado. Vamos a tener que 5 por y a la cuarta menos 5 diferencial de y es igual a 4 menos x cuadrado por diferencial de x. Integrando, nos da y a la quinta menos 5 y igual a 4x menos x cuadrado más c. Entonces, esta expresión me define ahora implícitamente a la función y. Siempre que 5y a la cuarta menos 5, para todo y 0, tal que no sea solución de 5y a la cuarta menos 5, va a haber un entorno donde esté definida implícitamente la función y a través de esta fórmula de acá. Y estas van a ser todas las soluciones del problema original y van a estar implícitamente. ¿Por qué implícitamente? Porque no existe en matemática una fórmula para encontrar las raíces de un polinomio de quinto grado que me permitan despejar la función a la función y. Entonces no podemos dar una fórmula limpia de y. Entonces lo mejor que podemos hacer es dejarlo en fórmula implícita, así. ¿Estamos? Ahora vamos a estudiar otros casos que son ecuaciones homogéneas de primer orden. Una ecuación diferencial homogénea de primer orden es una que se puede expresar de la forma dy sobre d de x igual a una función f que depende de la variable y sobre x. En este caso, hacemos una sustitución, u la llamamos y sobre x, entonces pasando x para el otro lado, vamos a tener que y es igual a x por u. Derivamos, recordemos que en nuestro caso la función y va a ser una función de x y la función u va a ser una función de x. Entonces cuando derivamos respecto de x, vamos a tener que dy de x va a ser igual por Leibniz a la derivada de x, que es 1 por u, que es lo que tenemos acá, más x por la derivada de u respecto a x. Entonces sustituimos eso en nuestra ecuación original. Entonces tenemos dy de x, lo reemplazamos por lo que es. Entonces nos queda u más de x de u sobre dx igual a f de u, que lo que tenemos acá lo llamamos u. Entonces acá pasamos la u restando por el otro lado y puedo poner todo lo que tiene que ver de la variable u hacia la izquierda y todo lo que tiene que ver con la variable x hacia la derecha. Entonces paso para la derecha x sobre d de x y me queda d de x sobre x. Y para la izquierda paso f de u sobre menos u, dividiendo. Entonces obtengo esta ecuación a derivado de las separables. La ecuación homogénea diferencial con esta sustitución es reducida a un problema de variables separables que se resuelve a través de la integración. Entonces, integrando esta última ecuación de acá, podemos resolver el problema. Entonces veamos un ejemplo. Resolver la ecuación diferencial 2x por y de y sobre dx igual a 4x cuadrado más 3y cuadrado. Lo primero que uno ve es que esta ecuación no es lineal porque tengo los y está elevado al cuadrado, entonces no es lineal. Y tampoco hay variables separables, uno se tiene que convencer de eso. Entonces la reorganizamos dividiendo por 2x sobre 2y, entonces me queda 2 por x sobre y más
3 medios de y sobre x. Entonces ahí es claramente una función de y sobre x. Hacemos la sustitución u igual a y sobre x. Entonces me va a quedar dy sobre dx va a ser igual a u más x de u sobre dy. Y la ecuación esta última va a estar haciendo la sustitución, me va a quedar x de u sobre dx igual a 2 sobre u, que vendría de acá, más 3 medios de y sobre x, que es u. Este u que teníamos acá del diferencial lo pasamos restando, que queda menos u, que va a ser igual a 2 sobre u más u sobre 2. Sumamos esto, me queda u cuadrado más 4 sobre 2u. Bueno, pasamos todo lo que depende de u para un lado, lo que depende de x para el otro, y que sería separando variables, me queda 2u sobre u cuadrado más 4, diferencial de u, igual a diferencial de x sobre x. Integramos y obtenemos, acá haciendo la sustitución, u cuadrado más 4, le damos z, de z va a ser 2u, puedo sustituir esto fácilmente y me queda el logaritmo natural de u cuadrado más 4, y del otro lado me queda logaritmo natural de módulo de x, más una constante. Por conveniencia, para las cuentas, esa constante la vamos a llamar como logaritmo natural de c, que en este caso c tendría que ser mayor que 0, y a cualquier número natural lo puedo escribir como el logaritmo, a cualquier número natural, perdón, no. Todo número real, ya sea positivo, negativo o el 0, lo puedo escribir como el logaritmo, lo puedo escribir como el logaritmo natural de un número positivo. Entonces, a la constante c, a la constante que de integración, que es un número no real, lo voy a escribir como el logaritmo de un número c con c positivo. Entonces, lo que nos queda ahora es despejar esta función nu. O sea, aplicando exponencial a ambos lados, me va a quedar, de la izquierda me va a quedar u cuadrado más 4 y a la derecha, utilizando que el exponencial de una suma, el producto de las exponenciales, me va a quedar c por el módulo de x. Entonces, volviendo para atrás, lo que habíamos reemplazado, u como y sobre x, se tiene que y cuadrado sobre x cuadrado más 4 es igual a c por el módulo de x. Multiplicando todo por x cuadrado, me va a quedar y cuadrado más 4x cuadrado igual a c por módulo de x. ¿Ves? C por el módulo de x al cubo. Entonces ahora lo que yo quiero es despejar la función y. Para despejar la función y, yo paso para el otro lado 4x cuadrado, lo resto y tomo raíz cuadrada. Para tomar raíz cuadrada, yo necesito que todo lo que esté adentro, lo que le voy a tomar raíz cuadrada, sea positivo, para que tenga sentido. Entonces vamos a ver en qué caso va a tener sentido tomar la raíz cuadrada, y para facilitarnos las cuentas ahí, que este módulo de x al cubo no nos molesta, vamos a separar en dos. Cuando x es mayor que 0 y cuando x es menor que 0. Y vamos a analizar esos dos casos. Entonces primero empecemos cuando x es mayor que 0. Si x es mayor que 0, el módulo de x al cubo va a ser x al cubo. Entonces nuestra ecuación se va a reducir a y cuadrado más 4x cuadrado igual a cx al cubo. Entonces, despejando ahí y, vamos a tener que y va a ser de la forma más menos raíz cuadrada de cx al cubo menos 4x cuadrado. Pero para aplicar esta raíz cuadrada, que es elevar a la 1 medio, necesitamos que lo de adentro sea positivo. Y va a ser positivo lo de adentro, se va a estar bien definido cuando x sea mayor que 4 sobre c. Eso para poder aplicar la raíz. Entonces, recordemos que c mayor que 0, si
si x es mayor que, entonces lo que obtuvimos ahora es que si x es mayor que 4 sobre c, y de x puede tener, para que sea, y de x para que sea solución de nuestra ecuación diferencial, puede tener la siguiente forma. Puede ser más la raíz cuadrada de cx al cubo menos 4x cuadrado, o puede ser menos raíz cuadrada de cx al cubo menos 4x cuadrado. Ahora consideramos el caso x menor que 0. En este caso nos vamos a obtener que módulo de x al cubo va a ser menos x al cubo. Entonces vamos a tener y cuadrado más 4x cuadrado va a ser igual a menos cx al cubo. Despejando y, vamos a obtener que y va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de menos cx al cubo menos 4x cuadrado. Esto siempre que x sea menor que menos 4 sobre c, que este es un número negativo, porque c era positivo. Que x sea menor que menos 4 sobre c me garantiza que este número acá en el que le estoy aplicando la raíz cuadrada sea positivo y poder hacer la cuenta. Entonces, cuando x es menor que menos 4 sobre c, puedo obtengo dos soluciones, más la raíz cuadrada menos la raíz cuadrada. Y cuando x no está en estos intervalos, no puedo hacer la cuenta para despejarlo. No existe. Entonces, ahora, para cada c mayor que 0, voy a poder escribir cuatro soluciones diferentes que van a estar determinadas al considerar la raíz positiva o la raíz negativa en los conjuntos x mayor que 4 sobre c y en los conjuntos x menos 4 sobre c. Las soluciones que uno va a considerar de estos problemas va a depender de las condiciones iniciales del problema y su naturaleza. Uno tenía, en el teorema, por ejemplo, en el teorema de la función implícita dice que existía, dado un x0 y un y0, existía una única solución. Bueno, la solución que yo voy a optar, o que voy a tener, va a estar dada por ese x0 y ese y0, que me da el x0 o y0 va a tener que estar sí o sí en el conjunto C, 4 sobre C, eh, perdón, da un x0 y un y0, del que se cumple el teorema de la función implícita, va a existir una única solución. Según las condiciones iniciales que yo tenga del problema, o sea que un y en un x0 sea igual a un y0, yo voy a obtener, según donde esté ese x0, voy a poder elegir más o menos la raíz cuadrada de lo que tenga que ser para que me dé lo que tenga que dar. Entonces ahora voy a escribir cómo son esas cuatro soluciones que tengo, posibles soluciones, que van a depender de C y de las condiciones iniciales del problema. La primera solución, que le llamé I1, va a ser tanto cuando x sea mayor que 4 sobre c y cuando x sea menor que 4 sobre c, toma las raíces positivas de las cosas. Pues la solución I2 puedo tomar cuando x mayor que 4 sobre menos la raíz de c por x al cubo sobre menos 4x cuadrado. Después I3 puedo tomar cuando x es mayor que 4 sobre c la raíz positiva y cuando x es menor que menos 4 sobre c toma la raíz negativa. Y la última opción que tengo es tomar en ambos casos menos la raíz. Entonces tengo esas cuatro soluciones para cada c. Y cuál solución me sirve depende del problema a valores iniciales que yo tenga. No sé. Ahora, después de hacer este ejemplo, aparecen tantas soluciones y cosas raras en estos casos. La solución siempre da un problema de Cauchy, o sea, con un valor inicial, va a ser única en un intervalito alrededor del punto del que yo tenga el valor inicial. Ahora, al estudiar la ecuación general, al tener tantas opciones así,
viene dado porque el problema que yo tengo no es lineal. Si fuese lineal, como lo que vimos al principio de la clase, es una sola fórmula, la de la solución, y es esa, digamos. Aparecen cosas más raras al estudiar problemas no lineales. Bueno, ahora vamos a estudiar lo que se llama una ecuación diferencial exacta. Entonces, si yo tengo una ecuación diferencial que viene dada de la derivada de y igual a menos una función de p de xy sobre q de xy, esta ecuación la solemos escribir como p de x diferencial de x más q de x diferencial de y igual a 0. A esta ecuación decimos que es exacta cuando el miembro de la izquierda es una diferencia exacta. Esto quiere decir que existe una función de dos variables, f de xy, tal que la derivada de f respecto a x más la derivada de f respecto a y se iguala a p de xy de dx, q de xy de y. Es decir, que p sea la derivada de f respecto a x y q sea la derivada de f respecto a y. Ahora, ¿por qué nos interesa el caso cuando es exacta la ecuación? Bueno, antes que eso, a esta f se le llama función potencia. Y en este caso, las curvas a nivel f de xy igual a c son soluciones de la ecuación. Veamos por qué f de xy igual a c va a ser solución de nuestra ecuación. Supongamos que tenemos una función f de xy que cumple lo siguiente, que la derivada de f respecto a x igual a p y la derivada de f respecto a y igual a q, con p y q funciones continuas. Entonces nos creamos, y quiero ver que f de xy igual a c es solución de este problema de acá, de esta ecuación diferencial acá. Entonces nos creamos la función f sub c de xy igual f de xy menos c. Y supongamos que tenemos dos puntos, que sería nuestra condición inicial del problema es x0 y y0, en el dominio de f, tal que cumplen esta ecuación. O sea que f de x0 y 0 es igual a c. Eso quiero decir. Entonces, calculemos la derivada de f sub c respecto a x. F sub c respecto a x va a ser justamente p en x0 y 0, va a ser justamente p de x0 y 0. Y la derivada de f respecto a y en x0 y 0 va a ser justamente q en x0 y 0, que va a ser distinta de 0 porque por hipótesis vamos a tener que q de x0 y 0 va a ser distinto de 0, que es la condición inicial que tenemos en nuestro problema. Bueno, entonces tengo, si recordamos la función, el teorema de la función implícita, voy a tener una f, que en este caso va a ser f sub c, que en x0 y 0 va a ser igual a 0. La derivada respecto a y de f va a ser en x0 y 0 es distinto de 0, que esta es q de x0 y 0. Entonces, por el teorema de la función implícita, me dice que existe esa función phi que en x0 va a valer y0 y me permite despejar la variable y en función de la variable x. Entonces volvamos a donde estábamos. Entonces luego por el teorema de la función implícita existe una función phi con phi de x0 igual a y0 y f sub c de x0 phi de x0 igual a 0 para todo esto phi de x igual a, perdón, esto es f sub c de x, phi de x igual a 0 para todo x en el dominio de phi. Esto ya lo voy a corregir cuando lo suba. Y phi
y phi tiene derivada continua y cumple que phi' de x es igual a menos la derivada de f sub c en x, aplicado en x phi de x0, sobre la derivada de f sub c respecto a y, aplicado en x phi de x, que esto es igual a p de x phi de x dividido q de x phi de x. Ahora, si yo a phi de x le llamo y, voy a tener que p de x y sobre q de x y, acá multiplicado por menos 1, va a ser igual a y'. Es decir, esta phi es justamente solución de este problema. Por eso nos interesa encontrar la función potencia f, porque si uno encuentra la función potencia f, me está definiendo toda su curva de nivel, o sea, f de x igual a c, me están definiendo las soluciones phi de forma implícita. Eso me lo garantiza el teorema de la función implícita. Entonces, por lo tanto, queremos buscar esas funciones f. Luego, lo que decimos luego, para encontrar una solución, debemos ver que la función potencia f esta existe y cuál es. Es decir, que nuestra ecuación sea exacta. Entonces, a continuación damos un criterio de exactitud para ver que la solución sea exacta. Entonces, supongamos que tenemos P y Q, dos funciones de dos variables continuas que poseen derivadas parciales de primer orden continuas en un rectángulo abierto, AB por CD. Entonces, la ecuación diferencial P de xy diferencial de x más Q de xy diferencial de y igual a 0 es exacta en el rectángulo del dominio R si solamente si la derivada de P respecto a y en xy es igual a la derivada de Q respecto a x en xy, para todo xy en el rectángulo. Esto es, existe una función f de xy definida, o sea, pasa esto, que las derivadas de estas son iguales, si solamente si existe una función de dos variables x y sobre el rectángulo R, tal que la derivada de f respecto a x sea p y la derivada de f respecto a y sea q. Esto es si solamente si las derivadas de f respecto a y igual a la derivada de q respecto a x sobre R. Ahora, ¿por qué es así este teorema? Viene de lo siguiente. Cuando yo tenía una función derivable en dos variables, las derivadas cruzadas de la función f, o es decir, la derivada de f respecto a x y después respecto a y, era igual a la derivada de f respecto de y después de x. O sea, las derivadas cruzadas eran iguales. Entonces, si yo me fijo quién es la derivada de p respecto a y, es derivar f primero respecto a x y después derivarla respecto a y. Y eso tiene que ser igual a la derivada de f respecto a y después respecto a x, que sería la derivada de q respecto a x. Por eso uno espera que si existe esta f, estas derivadas sean iguales. Es más, lo que uno espera que estas derivadas sean iguales, me garantiza la existencia de la f. Entonces ahora veamos algún ejemplo. Entonces, ejemplo, resolver la ecuación diferencial 6x por y menos y al cubo diferencial x más 4y más 3x cuadrado menos 3x por y cuadrado diferencial y igual a 0. Es decir, para resolver queremos ver que sea exacta y en ese caso encontrar la función potencia que me determina todas las soluciones en forma implícita. Entonces, en nuestro caso, la función p es 6x por y menos y al cubo, y nuestra función q es 4y más 3x cuadrado menos 3x y cuadrado. Entonces, calculando, derivando, veo que la derivada de p respecto a y es igual a la derivada de q respecto a x. Es una cuenta sencilla, la hacen ustedes. Por lo tanto, por el teorema anterior, es una función, es una ecuación exacta. ¿Qué quiere decir que sea exacta?
que existe la función f, la función potencia, tal que la derivada de f respecto a x de x y y es igual a p de x y, que es igual, en este caso, a 6x por y menos y al cubo. Ahora, yo estoy buscando esta f. Si sé una fórmula para la derivada respecto a x, integro respecto a x para encontrar la f. Entonces, integrando respecto a x, voy a tener que la f de xy va a ser igual a la integral de 6x por y menos y al cubo diferencial de x. Acá integro, me va a quedar 3x al cuadrado por y menos x por y al cubo más una constante. Ahora, constante respecto a qué variable va a ser. Va a ser constante respecto a la variable x, pero no necesariamente va a ser constante respecto a la variable y. Entonces esa constante la escribimos como una función de g de y, que es una función a determinar. Entonces, ahora para poder encontrar f de xy, tenemos que encontrar esta función de gi que tenemos que determinar. Para encontrar esta g de y, utilizamos la otra expresión, digamos. Derivo respecto, utilizamos lo que sabemos sobre la función q. Entonces, lo primero que hacemos, derivamos a f respecto a y. Cuando derivamos f respecto a y, me queda 3x al cuadrado menos 3x por y cuadrado más g' de y. Pero sabemos que la derivada de f respecto a y es igual a q de xy. Y q de xy es 4y más 3x cuadrado menos 3x por y cuadrado. Comparando estas dos ecuaciones, tenemos que la derivada de g va a ser 4y. Porque esto que tengo acá, lo tengo acá, esto que tengo acá, lo tengo acá, entonces g' tiene que ser sí o sí igual a 4y. Integrando, g de y va a ser igual a 2y cuadrado más c. Entonces nuestra función potencia al final va a ser f de xy igual a 3x cuadrado y menos x al cubo por y al cubo, perdón, va a ser igual a 3x cuadrado y menos x por y al cubo más 2y cuadrado más c. Y las soluciones de nuestra ecuación diferencial están dadas en forma implícita por la ecuación f de xy igual a 0, es decir, 0 igual a 3x cuadrado y menos x y al cubo más 2y cuadrado más c. Con eso terminamos la clase. No sé si tienen alguna duda o pregunta sobre esto, sobre las cosas que vimos. Profe, en este caso demostramos que existe la solución y con esa ecuación las podemos encontrar. Sí, las soluciones, todas las soluciones van a cumplir esta ecuación en forma implícita para una c dada. Después de cada caso particular depende si podemos o no despejar la y esa. Por lo general uno no puede despejarla. ¿Se entiende? Que Nuestra solución es esta función y. La solución es una función y de x. Lo que nosotros demostramos que que la solución y de x eh, existe y va a cumplir para alguna c dada, o para cada solución va a cumplir para alguna c, que es 0 igual a 3x cuadrado por la función y menos 3 veces x por la función y al cubo más 2 la función y al cuadrado más c. ¿Se entiende? Nosotros con esto demostramos que la función y existe y que cumple esta ecuación. Que ya no es una ecuación diferencial porque no participan las derivadas y. O sea, el problema original que era resolver una ecuación diferencial, como que lo llevamos a resolver este nuevo problema donde sería despejar x en función de y.
y demostramos que existe la solución. Digamos que existe una función y en función de x. Teorema de la función implícita me dice que existe la función y en función de x que cumple esta ecuación. Y que esa función es solución de nuestro problema diferencial. Ahora, encontrar explícitamente la fórmula de I es otro problema que no siempre se va a poder resolver. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿tienen la fecha del segundo parcial? Eh, no, todavía no lo he pensado. ¿Cuál es la última semana de clase? Así lo voy pensando y lo vemos la clase que viene. ¿Cuándo terminan las clases? No, ni idea, profe. Va a ser más o menos cuando vayamos terminando cuando se vaya terminando las clases. O sea, en noviembre. Sí, Bueno, gracias. octubre, noviembre.